con la siguiente charla. El día de hoy nos acompaña el doctor Arturo Estrada Torres, del CIP UAT, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con la ponencia Mixomicetos, depredadores del mundo microbiano. El doctor Arturo Estrada Torres es catedrático del posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ha dedicado su labor de investigación al área de la micología, con cerca de 30 años de experiencia y más de 120 publicaciones que incluyen artículos en revistas tanto nacionales como del extranjero, además libros, capítulos de libro y productos de divulgación. Su labor docente se ha centrado en la microbiología, la micología y la bioestadística, tanto en la propia UNAM como en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es líder del Cuerpo Académico Consolidado de Ciencias Biológicas de la UAT y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Posee el reconocimiento de perfil PRODEP y entre sus líneas de investigación se desarrolla el estudio de la biodiversidad, con trabajos en ecología y sistemática de mixomicetos y hongos micorrizógenos. Ha colaborado con importantes investigadores del Real Jardín Botánico de Madrid, en la Universidad de Arkansas, en la Universidad de Greifswald, en Alemania, dirigiendo y colaborando en proyectos financiados del CONACYT. Además, ha participado con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en México y el Gobierno de España, entre otros como National Geographic. Su experiencia en campo se ha desarrollado prácticamente en todos los estados del centro y sureste de México, pero también en países como Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Italia, Madagascar, Namibia y Perú. Es también fundador y promotor del programa de divulgación Los Tesoros de la Malinche, y este programa es dirigido a niños y estudiantes de todos los niveles educativos. Es un honor tenerlo aquí en la Escuela de Biología y sin más preámbulo, doctor, le damos el micrófono. Buenos días. Después de una tremenda perdida alrededor de la Benemérita, dando vueltas para encontrar el estacionamiento, pues por fin llegué, ¿no? Pues antes que nada agradecer a la Escuela de Biología por la invitación a esta plática, la amable introducción que ha hecho la maestra de la ponencia, pues me da pauta para empezar a decirles, ¿no? Pues aquí hay un campo fértil para el turismo científico, como ya lo pudieron ver y lo van a ver dentro de la plática, ¿no? Porque pues gracias a este trabajo que yo he hecho con este grupo de organismos que realmente a mí me parecen fascinantes, ojalá que también a algunos de ustedes les parezca igual, he logrado conocer el México profundo y además otros países de nuestro continente y de otros continentes, ¿no? Bueno, he llamado a la plática así, mixomicetos, depredadores del mundo microbiano, y vamos a empezar como buenos biólogos, ¿no? A definir qué son los mixomicetos, ¿no? Pues esto es un grupo de organismos eucariontes, ya todo el mundo sabe qué es esto, tienen núcleos bien definidos en su estructura, son quimiorganotrófos, es decir, se alimentan de materia orgánica, compuestos carbonados orgánicos, y su fuente de energía es la energía química, es decir, reacciones de óxido de reducción. Tienen un calo formado por un protoplasto desnudo, es decir, carecen de pared celular, y este talo en algunos de los organismos que forman este grupo pues tiene esta apariencia, ¿no? Una especie de red, como la que pueden ver aquí, con una estructura como más aglutinada, que conocemos con el nombre de frente de avance, y a esta estructura se le conoce como plasmodium. La nutrición es holotrófica. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente se alimentan por ingestión, como la mayoría de los organismos ameboides. Su
reproducción sexual es polizogamia, es decir, no hay diferenciación de los gametos son idénticos y forman unas esporas, que llamamos meiosporas, porque son un producto de la meiosis, en unos cuerpos fructíferos similares a los que producen los hongos, y por eso los micólogos les han llamado mixomicetos y tradicionalmente los han estudiado ellos, aunque no son hongos verdaderos. Aquí tenemos simplificado el ciclo de vida de estos organismos. ¿Sí? Tenemos la estructura reproductora, que como pueden ver parece una pequeña estructura reproductora de un hongo. En el interior de esta cabezuela se forman esporas, que normalmente son globosas. Estas esporas se abren para liberar células ameboides, amigas, que se reproducen por mitosis y producen millones y millones de células similares. Dos de estas células se fusionan actuando como gametos, forman un cigoto. El cigoto en su interior empieza a formar una serie de núcleos a partir de un proceso mitótico, y empieza esta célula ameboide a crecer hasta dar origen a lo que es el plasmodio, ¿no? Aquí lo tienen más claro, es esta fase reticulada y el frente de avance. Este organismo se mueve como cualquier amiba, va recorriendo el sustrato, consumiendo todo aquello que se le pone enfrente, ¿no? Bacterias, levaduras, algas, otros hongos, y los mixomicetos más grandes hasta mixomicetos más pequeños, ¿no? Lo primero que me dijeron que no me... Vamos a ver. Como de regreso. Ahí está. Bueno, otra peculiaridad que tienen estos organismos es justamente que las células ameboides, conocemos con el nombre de mis amebas, las que generaron las esporas, pueden transformarse en células flageladas si las condiciones del ambiente se lo permiten. Si hay agua libre, entonces vamos a tener células con un flagelo bien definido que van a nadar libremente en el sustrato. Estas células también pueden actuar como gametos, de tal manera que el cigoto lo podemos producir a través de dos células ameboides o a través de dos células flageladas. Vamos a ver. Bueno, creo que no, por alguna razón no paran. Esos eran unos videos que les traía. Cuando las condiciones del ambiente son adversas, estas células ameboides se enquistan como cualquier otra amiba, formando estas estructuras, y cuando las condiciones vuelven a ser favorables, entonces el quiste se rompe a partir de la pared, se libera la célula ameboide y volvemos a tener nuevamente la amiba de vida libre, ¿no? Vamos a ver. Esto es el frente de avance. No sé por qué razón no están corriendo los videos, pero lo que nosotros vemos aquí es que esta parte es por donde se va alimentando el organismo, es el frente de avance, va recorriendo el sustrato, alimentándose de todo lo que se encuentra en su camino. Aquí tenemos un acercamiento, también era un video, no sé, por algún motivo no están corriendo los videos, pero en estas venas del plasmodio, lo que nosotros podemos observar aún en el microscopio estereoscópico es que hay un movimiento, una corriente citoplásmica que va primero en una dirección y luego regresa en la dirección contraria.
y esto tiene que ver con la distribución de los alimentos hacia todas las partes del plasmodio y también la distribución de las sustancias de desecho hacia el exterior. Una cosa interesante de esto es que estas corrientes citoplásmicas están dadas por dos proteínas que seguramente a ustedes se les harán familiares, la actina y la miosina. ¿Alguien se acuerda qué funciones tienen la actina y la miosina? Forman parte de Además de eso, la contracción muscular, ¿no? Sí, son una parte importante en el proceso de contracción muscular. Bueno, pues aquí también en el caso de los mixomicetos tenemos complejos actinomiosínicos que les permiten tener esos movimientos citoplásmicos muy activos que incluso nosotros podemos percibir a simple vista en el microscopio estereoscópico. Bueno, tradicionalmente estos organismos son de los que cuando se empezaron a conocer y se empezaron a estudiar, empezaron a dar dolores de cabeza a los biólogos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenían una fase ameboide que se movía, que iba ingiriendo otros organismos, iba depredando bacterias y levaduras y otros hongos, que a los zoólogos les parecía que deberían entonces pertenecer al grupo de los protozoarios. Los clasificaban y los estudiaban dentro del grupo de los protozoarios, y por lo tanto los que los estudiaban eran los zoólogos, y al grupo le llamaban los micetozoarios, ¿no? Pero por otro lado formaban estructuras reproductoras que recordaban de alguna manera a los hongos verdaderos, y por eso les llamaron mixomicetos, ¿no? Pero entonces, ¿qué son los mixomicetos? ¿Son hongos o son protozoarios? Si nosotros nos remontamos a las clasificaciones, después, una vez que teníamos esa variedad de plantas y animales, pues se segregó el reino protista o protopista, y entonces dijeron, no, pues esos no son ni hongos, no son vegetales, no son protozoarios, no son animales, son protopistas, y los pasaron a ese otro reino. Pero luego dijeron, no, pues vamos a formar otro reino, porque los hongos forman un grupo muy peculiar también y merecen su reino por su propia cuenta, ¿no? Y entonces, pues los micólogos dijeron, no, pues estos organismos son hongos, y entonces pertenecen al reino fungi, ¿no? ¿Sí? Y luego algunos otros autores dijeron, los protozoarios merecen su reino por sí mismos, ¿no? Y entonces los mixomicetos deben de ser del reino protozoario. Y entonces, ¿qué son? Plantas, animales, hongos, protozoarios o protistas, ¿no? En un examen, preguntas de opción múltiple, ¿no? ¿Qué son? ¿Sí? Pues la respuesta es ninguno de los anteriores, ¿no? Aquí tenemos un esquema de clasificación actual, o de los actuales esfuerzos que se han hecho en análisis filogenéticos a partir de marcadores moleculares, solamente del grupo de los eucariontes, ¿no? Y se han distinguido 4, 5, 6 grandes grupos de organismos eucariontes. Todavía no hay un acuerdo en donde los niveles de reino han quedado ya sobrepasados, ¿no? Y entonces tenemos los 6 grandes grupos, ¿no? Que son los excavados discrestados, los heterocontos, los alveolados, los rizarios, las plantas, los amebozoarios y los histocontos. ¿En dónde se imaginan que quedan los mixomicetos? En los amebozoarios, ¿no? Ya dijimos que se parecen mucho a las amibas, ¿no? Que consumen su alimento de la misma manera que las amibas, ¿sí? Este grupo, los amebozoarios, es un grupo interesante porque es un grupo en donde prácticamente se agrupan a un montón de organismos ameboides que antes no se conocían. Las nuevas exploraciones de la diversidad microbiana
han dado a conocer recientemente. Pero lo importante de este grupo es que este grupo es el grupo hermano de los opistocontos. ¿Quiénes son los opistocontos? ¿Alguien ha oído hablar de los opistocontos? ¿No? Pues los opistocontos somos nosotros, los animales. Bueno, son animales, ¿no? Aquí tenemos a los animales, ¿sí? El grupo más cercano a los animales, que son los cuadruflatelados, los hongos, que son el grupo hermano de los animales, y estos dos grupos conforman a los opistocontos, que son a la vez el grupo hermano de los amebozoides. Y de ahí entonces ya no nos empieza a sorprender que los mixomicetos contengan complejos actinomios finitos que les permiten tener ese proceso de corrientes citoplasmáticas de los que ya les he hablado antes, ¿sí? Tienen un mismo origen los opistocontos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el grupo de los amebozoarios, ahí tenemos a los mixomicetos con algunos otros organismos ameboides, de los que muchos de ellos de los que se han descubierto recientemente, y ellos, junto con estos que se llaman arcamélidos, forman el grupo llamado ahora Conocea. ¿Qué son los arcamélidos? Los arcamélidos no son otra cosa, seguramente todos los conocen, porque todos han tenido contacto directo con ellos cuando se van a comer taquitos y afuera del agua, ¿no? Pues son las amibas comunes y corrientes, ¿no? Las amibas que nos causan problemas gastrointestinales, ellos son los arcamélidos, ¿no? Entamoeba histolítica y otros amebas que llegan a causar problemas de salud como ameba proteus, ¿no? Ellos son los arcamélidos y son los parientes más cercanos de los mixomicetos, ¿no? Y aquí les llamamos micetozoarios, ¿no? Todos los podemos conocer con esa ambivalencia de nombres, ¿no? Bueno, y aquí se los presento ya para que entremos a conocerlos con un poco más de detalles, ¿no? Esta diapositiva nos muestra un poco los caracteres sobre los cuales está basada la clasificación de estos organismos, ¿sí? Las estructuras reproductoras, básicamente, tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico, ¿no? Pueden ver el color de las esporas, puede ser brillantemente coloreado o muy oscuro, ¿sí? Pueden tener ornamentaciones en las esporas, tener estructuras que les ayudan a la dispersión o poseer carbonato de calcio en las estructuras reproductoras en alguna fase de en alguna parte de sus estructuras reproductoras, ¿no? No voy a entrar con más detalle a esto, ¿sí? Y esta sería la clasificación actual de los mixomicetos, lo que conocemos como los mixomicetos, ¿no? Están en una sola clase. Aquí usamos el nombre de los que les dan los micólogos, mixomicota, aunque eso nada más fue para complacer al maestro Eloy, porque él es del curso de micología, pero en realidad los podemos conocer como micetozoarios, y tenemos 3 subclases con 6 órdenes, ¿no? Que básicamente los vamos a diferenciar por las características de sus estructuras reproductoras: el color de las esporas, la ornamentación, que si presentan estas estructuras filamentosas que ayudan a la dispersión o no, que si tienen carbonato de calcio, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta es la clasificación tradicional de los mixomicetos que hemos empleado los mixomicetólogos por mucho tiempo, pero como en todos los grupos, la biología molecular, las técnicas de biología molecular, los análisis de secuencias génicas nos vienen a decir que esto no es tan correcto como lo pensábamos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos un análisis en donde vemos los principales grupos de organismos, ¿sí? Los quiquiales, los quisarales, y pueden ver este grupo, los estemonitales, que tradicionalmente lo consideramos como un orden, pues es un grupo parafilético, ¿no? De él se derivan los quisarales,
entonces taxonómicamente no debería de ser un grupo válido, ¿no? Un estudio posterior en donde tenemos estos de aquí son estemonitales, ¿sí? Estos de aquí también son estemonitales, estos de acá son estemonitales, pues como pueden ver no son un grupo natural, no deberíamos de reconocerlo taxonómicamente. Sin embargo, pues los mixomicetólogos hemos sido todavía muy conservadores y todavía no nos hemos decidido, como en otros grupos, a empezar a inventarnos un montón de nombres para cambiar la clasificación de estos organismos, ¿no? Queremos más evidencias y más evidencias, ¿no? Entonces, la clasificación actual pues, es una clasificación no natural, ¿no? ¿En dónde los podemos encontrar? Pues prácticamente estos organismos habitan cualquier lugar en donde haya materia orgánica, en donde puedan proliferar los microorganismos de los que se alimentan, bacterias, hongos, levaduras, etc., ¿no? La madera en descomposición, el estiércol de los organismos herbívoros, la hojarasca del suelo, las cortezas de los árboles, las flores en decadencia, en fin, ¿no? ¿Sí? Y prácticamente en todos los ambientes en donde hay entonces materia orgánica, ¿no? De tal manera que los encontramos en los bosques templados de coníferas, que sea chihuahuana, en el bosque de Aves de la Malinche, que seguramente lo conocen, los bosques mesófilos de montaña, en las zonas áridas, ¿sí? En las selvas bajas, caducifolias, en las selvas altas, perennifolias, prácticamente en todos los ambientes los podemos encontrar. Desde el nivel del mar hasta las altas montañas, desde las zonas más lluviosas hasta las zonas más áridas, ahí van a estar estos microorganismos presentes. Y ahí tienen unas diapositivas en donde podemos verlos recorriendo el sustrato, ¿no? Sobre los troncos, sobre la hojarasca, esas masas mucilaginosas amarillentas que recorren ávidamente el sustrato en busca de sus alimentos, ¿no? Un dato curioso: en épocas muy lluviosas, la proliferación de los plasmodios puede ser tan grande que si nosotros vemos un jardín, el jardín puede tornarse incluso amarillento por la presencia de los plasmodios. En los años 50, en una época muy lluviosa por allá en el estado de Texas, sucedió esto y la gente empezó a entrar en pánico, ¿no? Extraterrestres, ¿no? Y entonces la gente se empezó a suicidar. Para que vean lo que pueden hacer los mixomicetólogos. De hecho, seguramente muchos de ustedes han visto la película esa de la mancha voraz, ¿no? Ese monstruo llegó en un meteorito, ¿no? Y que salió una masa amorfa y empezó a comerse a todos los humanos que había por ahí, ¿no? Bueno, pues esa película definitivamente está basada en estos organismos, ¿no? Estos son la mancha voraz realmente. El hombre no ha inventado nada, ¿no? La naturaleza ya se le adelantó en todo. ¿Por qué son importantes estos organismos? Bueno, se ha visto a través de estudios de cultivo, y ahora lo están corroborando los estudios moleculares, que el 90% de los organismos amoeboides que se encuentran en el suelo son mixomicetos, ¿no? Y entonces, ¿qué están haciendo ahí? Pues consumiendo bacterias, levaduras, hongos, otra vez, controlando poblaciones de otros microorganismos, de tal manera que pues pueden ser unos eficientes controladores biológicos de organismos patógenos de las raíces de las plantas o de otras estructuras vegetales, ¿no? Aquí tienen a la amiba, ¿no? Y ahí están algunas células bacterianas y él feliz consumiéndolas, ¿no? Sí. Pero por otro lado, pues también se los comen a ellos, ¿no? Como todo, ¿no? Con alguien tenían que perder. ¿Con quiénes? Pues con los insectos, ¿no? Con los ácaros, con los moluscos, ¿no?
Entonces ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Un ácaro consumiendo las esporas, un colémbolo, estas son galerías de dípteros, ¿no? Aquí tenemos dos géneros de coleópteros que no hacen otra cosa más que comer mixomicetos, no les gusta nada, ¿no? Solamente comen mixomicetos, ¿no? Son altamente especializados en el consumo de estos organismos, de tal manera que tienen, por ejemplo, mandíbulas perfectamente adaptadas para triturar las esporas, ¿no? Y obviamente sus ciclos de vida están perfectamente acoplados al ciclo de vida de los mixomicetos. Bueno, y muchos hongos también los parasitan, ¿no? Aquí tenemos algunos hongos del género Nectria, parasitando una estructura reproductora de un género, de un mixo del género Trichlea. Aquí en microscopía electrónica, como se verían las cabezuelas de un verticillium sobre la estructura reproductora de un hongo, ¿no? Entonces, en conclusión, pues forman parte de las cadenas alimenticias microbianas, ¿no? ¿Perdón? Ya me corrí. Bueno, y desde el punto de vista biotecnológico podrían tener también cierto potencial, ¿no? Sí, cierto potencial en el sentido de que se han descubierto una gran cantidad de enzimas que podrían ser útiles en diferentes... Ya me vio feo también. En diferentes procesos biotecnológicos, antibióticos, que son activos contra bacterias como Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, bacterias gram positivas, etcétera, etcétera. Algunos de estos organismos se pueden cultivar en cultivos axénicos e incluso en cultivos líquidos, y entonces podríamos obtener estos productos a nivel industrial en fermentadores, ¿no? Se ha explorado poco, pero tienen ese potencial, ¿no? Y bueno, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de la inteligencia microbiana? ¿Sí? Bueno, para los que han oído hablar de esto, pues ya sabrán que también los mixomicetos son los protagonistas de la historia de la inteligencia microbiana, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se han hecho experimentos con ellos en cultivo, los ponemos en un laberinto, ponemos los nutrientes en las entradas del laberinto, dejamos que el organismo se propague a lo largo del laberinto, se distribuye y a lo largo de un determinado tiempo, pues el mixo encuentra la ruta más corta para conectar las fuentes nutricionales, ¿no? Entonces, es una buena comida, ¿no? ¿Sí? Pero entonces esto llevó a los investigadores a empezar a hacer otro tipo de experimentos, ¿no? Pues ahora tenemos aquí un fragmento del mapa de Japón y cada uno de estos puntos representa una de las poblaciones de este fragmento del mapa de Japón, ¿no? Y entonces, obviamente, están representados por fuentes nutritivas, ¿no? Y ponemos el binóculo, dejamos que el bicho se disperse y a lo largo del tiempo, pues obviamente, ¿no? La ruta más corta entre los puntos. Y cuando nosotros comparamos esto con el sistema carretero de Japón, casi tenemos una simulación 100%, ¿no? Entonces dijeron, no, pues eso fue un truco de los japoneses, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo ahora con Inglaterra, ¿no? Entonces, ahí ponen el mapa de Inglaterra con las principales localidades de Inglaterra y nuevamente el resultado es que el mixomiceto simula perfectamente el sistema carretero de Inglaterra. Entonces alguien dice, no, eso no puede ser, vamos a hacerlo con México, que son tan desordenados. Seguramente el mixomiceto no va a ser capaz de simular el sistema carretero de México, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues lo hicieron
Sí, ¿no? Eran somicetos mexicanos y entonces simularon perfectamente el sistema carretero mexicano, ¿no? Sí. No contentos con esto, los japoneses dijeron, bueno, nosotros tenemos muchas plantas nucleares y entonces estamos expuestos a contingencias ambientales. Vamos a simular una contingencia ambiental, ¿no? Entonces, en uno de estos puntos ponen una solución salina que se difunde en el medio y que está simulando una contingencia ambiental, ¿sí? Un radio de contingencia ambiental, porque el mixo no puede tolerar esas altas concentraciones de sales y entonces el mixo evade la contingencia ambiental y conecta nuevamente las poblaciones con las vías más cortas, pero evadiendo la contingencia ambiental, ¿no? Y entonces ahora esto es lo que hacen los japoneses, ¿no? Para buscar rutas de evasión de zonas que pueden tener contingencias ambientales, ¿no? Esta es una parte de la historia, ¿no? Hay muchos otros experimentos que han hecho con ellos, que luego les platicaré si tienen más ganas de verlo, ¿no? Y otra importancia que tienen estos organismos, aquí en México, como se nos da eso de comernos todo lo que se nos pone enfrente, pues ¿por qué no nos hemos de comer a los mixomicetos, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos especies, los únicos registros a nivel mundial de la comestibilidad de dos especies, ¿no? Oligocéptica, esta especie de color amarillo muy brillante, que se llama hongo de palo en la Malinche, Amanahuatzita en la región de Pátzcuaro, en Michoacán, o este que se llama caca de luna, que se llama enterico de Chupardo, ¿no? ¿Por qué la gente le dice caca de luna, no? Bueno, pues en la noche no está, en la mañana de repente aparece, tiene esta forma globosa, ¿sí? Y además está cubierto por una membrana, cuando ya madura el organismo, por una membrana plateada, brillante, ¿sí? La gente piensa que pues, es el reflejo de la luna, ¿no? Entonces, estas especies son de las especies más grandes, de las que alcanzan dimensiones más grandes, y son consumidas en sus estados inmaduros, ¿no? Cuando ya están llenos de esporas, ¿no? Así cuando parece el merengue de pastel, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues los mezcla con huevo, hace un omelette de mixomiceto, ¿sí? Se los come con tortillas, epazote, una salsita, etcétera, etcétera. Y al menos este no sé, nunca lo he probado, pero este tiene un sabor muy parecido a la cáscara del aguacate criollo, ¿sí? Seguramente los que han comido aguacate criollo saben que tiene un sabor muy peculiar de la cáscara, ¿no? Pues el sabor es más o menos parecido, ¿no? Entonces cuando se nos acaban los aguacates criollos, pues la recolecta bien. ¿Qué es lo que sabemos de sus patrones de distribución? Bueno, pues como nosotros clasificamos a estos organismos y los identificamos con base en sus estructuras reproductoras, hasta hace poco tiempo pensábamos que muchas especies eran cosmopolitas y se encuentran por todas partes, ¿no? Desde los trópicos hasta los polos, desde el nivel del mar hasta las altas montañas, etcétera, etcétera, ¿no? Como biólogos, ¿ustedes qué pensarían de esto? ¿Es posible? Pues ¿por qué no, verdad? El hombre anda metido por todos lados, ¿no? Y las moscas, y las cucarachas y las ratas, ¿no? ¿Por qué los mixomicetos no? Algunos otros tienen patrones de distribución más restringidos, por ejemplo, Retardos frágiles, este que parece huevecillos de mariposa, se distribuye principalmente hacia las zonas templadas y frías del hemisferio norte, ¿no? Pero de repente hay algunos registros en las zonas templadas del sur. Este es Didymurus convulosum y este es el patrón de distribución de Didymurus convulosum. Otra vez lo encontramos por todos lados. No, no es cierto, en África no está así, porque nadie ha hecho estudios en África, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, cuando nosotros aislamos las especies y empezamos a hacer un poquito de experimentos de entrecruzamiento, de
las amebas, de las mixamebas, pues empezamos a ver que los patrones de distribución no son tan amplios como pensábamos, ¿no? Esta especie biológica está restringida al sureste asiático y Oceanía, pero vean en el caso de Centro y Norteamérica, ¿no? Pues prácticamente cada punto de un color diferente es una población biológicamente aislada. Entonces, pues les hemos estado dando el mismo nombre a un montón de cosas que no se pueden intercruzar, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede ahora, ¿no? Cuando nos vamos a los estudios moleculares, empezamos a encontrar lo mismo, ¿no? Aquí tenemos Colaria nigricapilitia y tenemos Colaria nigricapilitia. Esto evidentemente son dos especies diferentes, ¿no? Solamente se diferencian por el color de las esporas. Unas son un poquito más oscuras, entonces tenemos mucho más especies de la que nuestros ojos nos han permitido ver, ¿no? Especies endémicas, pues si son organismos cosmopolitas, probablemente no existan las especies endémicas. Eso se pensaba hace unos años. Actualmente sabemos que hay especies que tienen patrones de distribución muy restringidos. Por ejemplo, esta, Libraria fragilis, una especie 100% mexicana, ¿no? De las zonas áridas de México. Vean la belleza de sus esporas, ¿sí? Parecen pelotitas de golf, ¿sí? Van a decir, este ya tiene formación profesional, yo no veo nada que me lleva a eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero a pesar de los estudios tan intensivos que hay en Estados Unidos, en Japón, en Europa y en otros países de Asia como China, pues esa especie nunca ha aparecido por allá. Es una especie que está ligada a cactáceas columnares. Y otro ejemplo más, una especie que describimos del norte de Chile, ¿no? Esta especie que se llama Didymio operculatum, que solamente se asocia con cactáceas del género Copiapoa, un género endémico de Chile. Entonces, ¿existen las especies endémicas? Muy probablemente sí. Muy probablemente muchas de esas especies que nosotros veíamos acá realmente tengan patrones de distribución muy restringidos y realmente tengamos muchísimas especies que tienen patrones similares a los que encontramos en plantas y animales. ¿Cómo los estudiamos? Bueno, es una técnica muy complicada, ¿no? Ustedes tienen que llegar, aventarse de panza en el suelo y empezar a desmenuzar la hojarasca o la madera que ahí se encuentra, ¿no? Para poderlos ver. La mayoría de ellos miden 1 o 2 milímetros de altura. Y los podemos confundir fácilmente con un montón de cosas, ¿no? Con un montón de hongos, con huevos de insectos, con un montón de cosas, ¿no? Los recolectamos en el campo y una vez que los hemos detectado, los guardamos en estas pequeñas cajitas de madera para meterlos al herbario, ¿no? ¿Por qué al herbario si no son hierbas, ¿no? No son plantas? Pues básicamente porque tradicionalmente son los micólogos los que los han estudiado, ¿no? Pero también los podemos cultivar en el laboratorio, ¿no? Y entonces nos llevamos los sustratos al laboratorio, ponemos un disco de papel filtro en una caja Petri, colocamos parte de los sustratos ahí, saturamos con agua y dejamos ahí en el rincón del laboratorio donde no les dé la luz directa para que empiecen a germinar y empiecen a desarrollarse las estructuras reproductoras, ¿no? Los cosechamos y bueno, luego los vemos, hacemos preparaciones fijas a nivel del microscopio para poderlos observar, para poderlos identificar, aunque ahora ya vimos que eso no es suficiente, necesitamos empezar a extraerles el ADN, hacer otro tipo de estudios. Y bueno, ¿cuántos mixomicetos se conocen a nivel mundial? No lo digo porque ya no están aquí, ¿no? Alrededor del mundo se conocen 1000 especies, especies estamos hablando, básicamente,
pero en México se conocen 352 especies. 35% de las especies que se han descrito a nivel mundial se conocen aquí en México. Y eso no es raro, ¿verdad? Ocupamos el primer lugar en muchas cosas, de tal forma que en México es el país de Latinoamérica en donde se conoce el mayor número de especies de mixomicetos. Ahí está cómo ha ido evolucionando el conocimiento de la biodiversidad a lo largo de los años en México. Aquí empezamos a trabajar con ellos, quién sabe por qué aquí se volvió exponencial la curva, ¿sí? Y este es el estado de conocimiento por estados de la República, ¿no? Entonces, vean que Tlaxcala, está en rojo, es el estado en donde se conoce el mayor número de especies de mixomicetos. 192 especies, es decir, más de la mitad de los mixomicetos que se conocen para todo México se encuentran aquí, en el estado más pequeño, más perturbado, con vegetación más fragmentada de la República. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí vive Arturo Estrada, ¿no? Aún estados más grandes como Sonora, Chihuahua o Veracruz tienen un número de especies conocidas, ¿no? Y tenemos nichos de oportunidad, ¿no? Estados como Nayarit o Aguascalientes, en donde no se conoce prácticamente nada de ellos, ¿sí? O, bueno, aquí tenemos el estado de Puebla, que ya no está tan mal conocido. Hemos estado trabajando muy asiduamente en el Valle de Tehuacán, Ticacán, y esto ha dado un montón de novedades en este estado, ¿no? Bueno, ahí tenemos una pequeña muestra de lo que hay en México, ¿sí? Y básicamente es lo que hemos hecho en diferentes estados de la República, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Y lo que tenemos oportunidad de conocer, no solamente a nivel de los organismos que estudiamos, sino de los ambientes en donde se desarrolla, ¿no? Además, gastronomía, cultura, museos, cosas, ¿no? Rápidamente, una muestra de lo que hay en el bosque de Villamel, el bosque de Picea Chihuahuana, en el norte de México. Rápidamente para que no me convirtien, ¿verdad? Los bosques de encino, pueden ver la belleza de sus formas, los bosques mesófilos de montaña, los matorrales xerófilos, ambientes muy ricos. Las cactáceas y las arabáceas son ambientes muy interesantes para este tipo de organismos, ¿sí? Las selvas altas perennifolias, ¿sí? Vean lo espectacular de sus esporas, ¿sí? Las crestas que llegan a tener, ¿sí? La selva baja caducifolia, esos ambientes muy interesantes de la costa pacífico de México, pero también muy ampliamente distribuidos en el Valle de Tehuacán. Las selvas medianas, ¿no? Algunas especies que hemos descrito nosotros, como esta, Epiderma yucatanense, ¿sí? Y bueno, otro trabajo que hacemos en el laboratorio, revisión taxonómica de géneros, estudios de cultivo en cámara húmeda, que siempre son complementarios de los estudios de campo, cultivo en agar para la descripción de nuevas especies, estudios de morfogénesis, para ir viendo cómo se va desarrollando y se va modificando la estructura de los organismos a través del tiempo. Especies nuevas que hemos descrito de México, todas estas, ¿no? Vean las esporas nuevamente, ¿sí? Son muchas de estas especies conocidas solamente de nuestro territorio. Obviamente un montón de especies que no se conocían previamente del país. Géneros que tienen una historia interesante, o especies que tienen una historia interesante. Les voy a contar solamente dos de ellas para que no nos gane el tiempo. Esta Epiderma miniatum, una especie que se describió de Ecuador y que no se conocía de ninguna otra parte del mundo, ¿no? Sin embargo, tenemos unos cerros con unos matorrales secundarios ahí enfrente de la ciudad de Tlaxcala. Vamos ahí y esta especie es una plaga, no está por donde quiera, ¿no? O esta otra, que se llama Epiderma rimosum, igual se describió de las Islas Galápagos, no se volvió a encontrar nunca más hasta que fuimos a la península de Yucatán, en el Edén, Quintana Roo, y ahí apareció por todos lados, ¿no? En México es particularmente interesante. Géneros que no se conocían previamente de México, ¿sí?
Y lo que hemos tratado de hacer ahora es relacionar lo que conocemos de México, los patrones de distribución, las relaciones de parentesco, con lo que sucede en otras zonas del planeta. Nosotros nos hemos especializado en zonas áridas, en mixomicetos de zonas áridas, y entonces pues, hemos tenido con mucha tristeza que ir a recorrer los desiertos de Argentina, de Chile, de Panamá, de Madagascar, de Namibia, para entender qué sucede con la mixobiota mexicana. ¿Sí? Sería la única manera de hacerlo, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho trabajo, porque no tenemos que hacerlo, ¿no? Ya para terminar, nada más les muestro, este trabajo obviamente es trabajo de un montón de gente, pero aquí están algunos de nuestros principales colegas, el doctor Carlos Lado, del Real Jardín Botánico de Madrid, creo que sí lo conoces, ¿no? Ahí posó para la foto, que se está trabajando, siempre se dedica a dar órdenes, nada más. La doctora Diana Ricky de Basante y el doctor Mitchell, ¿sí? Dos colegas de Inglaterra que han venido a trabajar también en México. Ella es especialista en cultivos en cámara húmeda, en géneros muy pequeñitos. El doctor Steve Stephenson, con un grupo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Hay espacio para 2 o 3 preguntas. ¿Alguien quiere preguntarle algo al doctor? Tenía duda con lo de la clasificación y con lo de la distribución. En la clasificación, entonces, ahora se considera que pertenecen al grupo Amebozoa, ya lo de los protistas y eso pues ya fue rebasado, ¿no? Y de la distribución, ¿se podría decir que son cosmopolitas a nivel de división, pero ya como especies es otra cosa? Efectivamente, la clasificación dentro del grupo amebozoario ya es definitiva. Ya había alguna propuesta por ahí hace algunos años de que los mixomicetos deberían tener su propio reino, ¿no? Había por ahí una clasificación de 27 reinos que se propuso a mediados de los años 70 y ellos tenían su reino aparte, ¿no? Pero bueno, ahora sabemos que conforman un grupo muy especial con todos esos grupos de organismos ameboides. Y con respecto a la distribución, efectivamente son cosmopolitas a nivel de grupo, pero las evidencias, antes se pensaba que eran cosmopolitas, las especies, o la mayoría de las especies eran cosmopolitas, pero las evidencias de tanto las de secuencias moleculares, las filogenias basadas en secuencias moleculares, como los estudios de entrecruzamiento para ver interfertilidad, pues indican que realmente cada morfoespecie es un complejo de muchas especies críticas. ¿Alguna otra cosa más? ¿Sí? Hay becas, viajes gratis, bueno, no, a cambio de mucho trabajo en el campo. Entonces, cualquiera que se interese por trabajar este grupo a nivel de servicio social, prácticas profesionales, tesis, pues están abiertas las puertas con todos los gastos pagados. Muy interesante. Yo quiero ir. Es una gran oportunidad porque no cualquier día tenemos diríamos los biólogos, a una vaca sagrada. Quiero quedarme con los biólogos.
Ah, sí, bueno, otra vez. El cuerpo fructífero es pues el que va a soltar las esporas, ¿no? ¿Qué nombre recibe ese cuerpo fructífero? ¿Es esporangiocarpo o algo así? Y bueno, ¿y cómo? Por la parte de los rizoides y todo eso. Les llamamos esporóforos en general, ¿no? Sí. Hay 4 diferentes tipos de esporóforos. ¿Sí? Algunos, los que vimos al principio en el ciclo de vida, se llaman esporangios, nada más, igual que en otros hongos. No tienen rizoides, no tienen estructuras de fijación como otros organismos. Simplemente se fijan al sustrato a través de lo que son los restos de la membrana plasmática, que forma una membrana que sostiene al organismo con el sustrato. Y luego están los etarios, los pseudoetarios y los plasmodiocarpos. Los plasmodiocarpos son estructuras que no tienen estípite y forman tienen la misma forma reticulada que el plasmodio, ¿no? Esos serían los plasmodiocarpos. Los etarios son conjuntos de esporangios que en el transcurso de la evolución se han fusionado para formar una estructura más grande. Han perdido su individualidad, digámoslo así. Y en los pseudoetarios tenemos también congregaciones de esporangios, pero que todavía podemos definir la individualidad de cada estructura por sí sola. Agradecemos al doctor. ¿Una más? Bueno, espero la última. Tenía una duda. Se comentaba en clase que hasta hace poco, no sé si todavía se haga, los mixomicetos se incluyen en convenciones de micólogos o micología. ¿Todavía se sigue haciendo o ya le están dando su lugar a este increíble grupo? Bueno, como somos muy poquitos a nivel mundial, los que trabajamos con este grupo, pues sí seguimos participando en los congresos de micología, ¿no? En el Congreso Nacional de Micología, en el Congreso Internacional de Micología, en el Latinoamericano de Micología, pero tenemos nuestro propio congreso, el International Congress on the Systematic Psychology of Myxomycetes. Este congreso incluso ya se realizó aquí en México. Ahorita llevamos 8 congresos. El primero fue en Inglaterra, el segundo en España, el tercero en Estados Unidos, el cuarto en Bélgica y el quinto nos obligaron a hacerlo en Tlaxcala, ¿no? El sexto fue en Ucrania, el séptimo en Brasil y el octavo en China, ¿no? Ahora el noveno está previsto que sea en Japón. A ver, tengo 2 preguntas acerca de cuestiones moleculares. La primera es que por ahí leí que cuando 2 amebas flageladas intentan hacer plasmogamia, pero vienen de la misma línea, o sea, no proliferan, se matan entre sí. Y la segunda es que leí que en cuestión de minutos la ameba puede cambiar entre el estado flagelado o el estado enquistado o regresarse como de plasma. Entonces, ¿se conocen los mecanismos, no sé, que regulen esto a nivel molecular? Lo del recruzamiento, sí, hay genes bien definidos que impiden que si la amiba proviene de la misma línea celular, haya barreras genéticas que impiden que haya la fusión. Eso sí está bien determinado, como en muchos otros grupos de hongos, aunque estos no son hongos, ¿no? Hay esas barreras de compatibilidad genética. En el caso de la transformación, pues lo que está regulando básicamente es la cantidad de humedad y nutrimentos que hay en el ambiente. ¿Sí? Si hay una baja humedad, una elevada temperatura, baja concentración de nutrimentos, generalmente se pasa del estado ameboide al estado de quista, de microquista. ¿Sí? Y si la humedad es excesiva,
Entonces hay este cambio para desarrollar el flagelo para que pueda moverse libremente en el medio acuoso. No todas las especies tienen esta capacidad de interconvertirse de mis amebas a estados flagelados. Solamente algunas de ellas pueden hacerlo. Bien, agradecemos al doctor Arturo Estrada Torres. Le hacemos un reconocimiento por su participación en esta 12ª Semana del Biólogo y además pues un honor tenerla aquí. Gracias por compartir.